Muy buenos días, bienvenidos a 3x7. Los acompaña Carlos Paredes, Enrique Chávez y Valery Vázquez de Velasco para analizar esta semana que termina hoy, sábado 29 de octubre, y que donde hemos visto varios cambios, ¿no? Comenzando, si les parece, por lo que ha sucedido en el Ministerio de Salud, y después hablamos un poquito de la OEA también, que ya se ha anunciado cuál es la misión o cuáles son los integrantes de esta misión especial que va a llegar a nuestro país en principio la próxima semana, aunque todavía no hay fecha exacta. Kelly Portalatino, ¿qué podemos decir de este nuevo nombramiento? Además de que ya se sabe, a pesar de que ella lo niegue, que es el mantener la cuota serronista en el gabinete, que es la gota importante para Cerrón, sobre todo de esta cuota, pero bueno, se pensaba que podía cambiar, ¿no? En algún momento en esta semana además misteriosa, después de la denuncia contra Jorge López, y sin embargo no. Kelly Portalatino tiene pues la etiqueta de Perú Libre, la etiqueta de 16 congresistas que todavía maneja Cerrón desde el Congreso y que evidentemente le interesan a Pedro Castillo, ¿no? Sobre todo para evitar su vacancia. Carlos. Mira, es eso, son los 16 votos del Congreso, ya la tercera moción de vacancia de Edgar Málaga tiene 60 firmas, si le sumas 16 estás llegando a 76 y te acercas peligrosamente a la cifra de 87. Es eso, el presidente está en modo defender con uñas y dientes su mandato y tranza con quien sea. En este caso, nuevamente renueva sus votos de este matrimonio con Vladimir Cerrón y entrega una cartera que es muy importante para los peruanos, ¿no? La de salud. Esta es la tercera ministra cerronista en el Ministerio de Salud. Primero estuvo Agüita Racimada, ¿no? Hernán Condori, luego este señor Jorge López Peña, conocido como el Departamento Express, y Y lo antes cierto en el es que público Hernando Ceballos, ¿no? Que de alguna manera se mantenía digamos, a Cerrón Ceballos era un alejado. hombre de izquierda, piurano, que por lo menos continuó con la exitosa vacunación, que es lo único que se hizo sensato en ese portafolio. Y ahora vemos que está absolutamente sin gestión. Ahí están los números, ¿no? Es decir, se está entregando una cuota. No solamente hay 3 ministros, hay 8 funcionarios altísimos, entre ellos los 2 viceministros que responden directamente a Vladimir Cerrón y según el comercio, alrededor de 100 funcionarios alrededor de todo el Ministerio de Salud que no tienen ni el perfil, empezando por Kelly Portalatino, que es una joven médico sin mayor experiencia en gestión pública, además graduada en una universidad que la SUNEDU ya le ha quitado la licenciatura. Así que estamos hablando más de lo mismo. El presidente entregado a sus guardaespaldas en el Congreso para evitar esa cifra que lo aterra, que son los 87 votos, ¿no? Enrique, lo que yo te quería preguntar es, ahora, Kelly Portalatino de alguna manera está haciendo carrera política también, ¿no? Uno podría entender que dentro de esta carrera política, esta es una oportunidad, más allá de ser serronista o no, también es una oportunidad para manejar un portafolio importantísimo y para tener más notoriedad y para hacer algunos cambios, ¿no? Como decía Carlos, los 2 viceministros son serronistas y hay mucha gente de Cerrón. ¿Crees que tiene algún margen de maniobra dentro de esta nueva tarea que se le encarga? Yo creo que el margen de maniobra en todo caso se lo ha planteado el exministro Óscar Ugarte, que ha sido, él, digamos, ha hecho un seguimiento importante de cómo el sector se ha ido desmantelando. Antes han cambiado muchísimas direcciones, recordemos que hay incluso en las investigaciones un seguimiento a pago de coimas por direcciones en el sector salud, que es algo que se reproduce, por supuesto que duda cabe en otros ministerios, pero salud es particularmente relevante. Entonces, eso hay que ver finalmente en qué va a terminar. Efectivamente, la congresista Portalatino ha sido, a pesar de su falta de experiencia, una vocera entusiasta, ¿no? Siempre activa, atacando pues a quienes eran los enemigos de Perú Libre en el Congreso, que incluso incluyen a Aníbal Torres, a Dina Boluarte, según la percepción de Cerrón.
Entonces, efectivamente, Lógico. exacto, entonces si uno parte desde esa perspectiva, una congresista que al final, bueno, ha llegado ahí, habría que ver si es que va a tener el margen para empezar poniendo a funcionarios probos, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo en realidad en salud y lo que preocupa, pues, particularmente, lo ha dicho el propio Ceballos, y como, repito, lo dice Ugarte, a ver, pues, si cambia para empezar a esta cúpula vinculada a Cerrón, pero esto va mucho más abajo, entonces, el daño que ya se le ha hecho al sector es muy grande y en todo caso, pues, habría que ver si la señora Portalatino es capaz de enrumbar esto. No sé si tanto como el beneficio de la duda, porque ella efectivamente es cuota de Vladimir Cerrón, pero dependerá pues saber si es que va a poder siquiera establecer esos cambios mínimos, ¿no? Yo lo veo difícil, pero bueno, a ver cuál es su proceder. A mí realmente me parece de ilusos, ¿no? Porque son las opiniones que estaba escuchando de los especialistas, exministros, el pensar que sí podría haber ese cambio, ¿no? Claramente Kelly Portalatino es cercana a Vladimir Cerrón tiene una maquinaria, ha mantenido la maquinaria y ella tiene, como decíamos antes, ¿no? Esta etiqueta. Entonces, pensar que podría actuar en contra de Cerrón a estas alturas es casi eso, ¿no? Una Una ilusión. ingenuidad. No lo va a hacer porque Cerrón la ha puesto en ese lugar y porque además no tiene la menor idea de cómo gestionar un Ministerio de Salud, la verdad. No está preparada. Mira su currículum y has trabajado con Álvarez en el gobierno regional corrupto de Ancash. Entonces, ¿de qué Osvaldo estamos Ríos hablando? Directora de la red de salud de Ancash, ese ha sido su pergamino, ¿no? Su llegó a este máxima. puesto como directora después de haber trabajado en la red durante un par de años y justamente porque tenía aparentemente, presuntamente, esta relación con estos personajes que ya se sabe que también eran oscuros dentro de la región. Entonces, es difícil pensar que ahora va a tomar las riendas de la manera en la que se necesita, además para un sector obviamente Y golpeado. esto habla además, yo creo, de la megalomanía de Cerrón, ¿no? O sea, porque es decir, no eres capaz de poder llegar a designaciones, porque por último, si tienes una cuota política, pero no eres capaz de arribar a designaciones mínimamente coherentes para un sector tan importante como este. O sea, yo creo que eso habla también, tienes que poner a tus subordinados, ¿no? De segundo, de tercer nivel, para poder cumplir esa cuota. Y bueno, yo creo que los resultados hablarán por sí solos, ¿no? Yo quería preguntarte, Carlos, a tu manera de ver, ¿cuál es el gran botín que ve Cerrón en salud? Es decir, está tomándolo con muchas personas, hay más de 100 puestos que ya de alguna manera tendrían relación, que han sido cambiados durante todo este año, causando un daño seguramente pues, que se puede multiplicar en el tiempo que ha sucedido hacia años para poder recuperarse, ¿no? Pero ¿qué es lo que se busca? ¿Cuál es el botín? ¿Es el presupuesto? ¿Es el dinero? ¿Son los tomógrafos que luego se venden como si fuesen tamales? ¿Qué cosa es? Lamentablemente se está repitiendo el modelo corrupto de los dinámicos del centro a escala nacional, ¿no? Todo lo que tú has dicho. Hay un presupuesto bastante significativo en salud. Se tiene que hacer inversiones para la compra de equipos. En Junín está procesado por comprar tomógrafos precisamente sobrevaluados y que nunca funcionaron. También hay mucho dinero para las vacunas. Recuerda que este proceso no ha terminado y ahí hay capacidad de negociar con proveedores o intermediarios oscuros. Y también hay manejo clientelar de puestos para familiares, allegados, partidarios, amigos, y por supuesto a todos les piden su tajada, porque ese es el modelo de los dinámicos del centro. Te doy un puesto para el cual no estás tú preparado, te doy un buen sueldo con los impuestos de todos los peruanos, pero ahí me das una buena tajada porque eso va supuestamente para el partido, pero va gran parte para el bolsillo de los Cerrón. Por eso es que se les ha encontrado cuentas millonarias a él, a su hermano, a la mamá, que no tienen cómo justificar. Es el pitufeo Huanca que ha entrado con todo al Ministerio de Salud. Hablando, íbamos a tocar ese tema, pero creo que vale la pena de una vez de repente salir de él. Hablando de sueldos mal asignados, que esto tiene mucho que ver, una entidad como Petroperú, precisamente lo que ofrece son sueldos bastante competitivos
Pero claro, tienes que ser pues especialista en la materia. O sea, lo que ha pasado ahora en Petroperú es que, lo hablaba con Herrera Descalzi, ¿no? Exministro, él decía, me llama una persona que tenía un buen puesto en Petroperú, lo están votando y estaban metiendo, según lo que él explica, a 200 personas sin ningún tipo de experiencia en el sector, ¿no? Entonces, claro, ¿a qué voy con vincular salud con Petroperú? Es que ves ejemplos que son distintos, pero que claramente lo que representa son una erosión del aparato público. Lo que nos está costando Petroperú ahora con más de 4.000 millones de soles, más 500 millones de dólares por una línea de crédito, tiene que ver con lo que precisamente ha reconocido Humberto Campodónico a la hora de renunciar. En septiembre, la calificación crediticia de Petroperú se redujo a basura, porque ya sabemos que se nombró a un presidente de directorio probablemente Hugo con una Chávez, coima peruano. de 30.000 soles, una coima de 30.000 soles que nos está costando 4.500 o 4.000 millones más 500 millones de dólares. Entonces, ese es el problema de fondo, en realidad, yo creo, de este gobierno, que es lo que nos va a costar probablemente recuperar muchísimo, ¿no? La destrucción del aparato público, y así lo vemos en dos ejemplos clarísimos, que además en este último caso se traduce pues en largas colas por combustible, ¿no? Además es triste porque, claro, se supone que es un gobierno que llegaba con algunas nuevas ideas, con nuevos personajes, pero este es un copamiento de gente sin ninguna capacidad, sin ninguna experiencia y listos para llenarse los bolsillos. No hay ninguna otra mirada, ¿no? Y en el caso de Petroperú, claramente también eso es lo que ha estado sucediendo, ¿no? Además que ya hay evidencia, testimonios y todo lo que se ha sabido en el entorno de estos nombramientos. Hablamos de la OEA, si les parece. La OEA ya finalmente ha anunciado cuál va a ser esta comisión. Son 5 cancilleres de diferentes países, diferentes líneas políticas, además de vicecancilleres, los que van a llegar la próxima semana. Y más allá del grito de susto que dio la derecha cuando Pedro Castillo hizo el pedido, en principio esto garantiza que se haga una lectura imparcial, completa, de diferentes miradas sobre lo que está sucediendo en nuestro país. Y se va a reunir además este grupo con la prensa, con la sociedad civil, con gente del Parlamento, evidentemente con personas también del Ejecutivo. ¿Qué creen que trae este anuncio de los personajes, de las personas que van a llegar a observarnos? Mira, yo creo que primero, desde mi punto de vista, el presidente Castillo, acorralado por las investigaciones de corrupción, se jugó su última carta. Irónicamente, fue la carta democrática interamericana, desde mi punto de vista, mal utilizada. Pero ya que va a venir este grupo de alto nivel de la OEA, la conformación son 8 integrantes y si uno revisa, 50 más 1 ha hecho un análisis bastante interesante. Yo diría que hay 3 que representan a gobiernos de derecha, los representantes de Ecuador, que es su canciller, de Guatemala y de Paraguay, los 3 cancilleres, y 3 de gobiernos de izquierda, progresistas, el canciller de Argentina, también Belice, y la viceministra de Relaciones Exteriores de Colombia, que representa obviamente al presidente Petro. Hay un séptimo integrante que es el viceministro de Costa Rica, un gobierno populista de Rodrigo Chávez, socialdemócrata, pero digamos indefinido, y el representante directo de Luis Almagro es el exministro de Relaciones Exteriores de Paraguay, Eladio Loizaga, que en principio representa a un partido de derecha conservador, ¿no? Sí, Además, pero ha sido canciller de Horacio Cartés, un hombre de derecha. Entonces, si sumamos, habrían 5 de derecha, 3 de izquierda y un indefinido. Si esta comisión es imparcial, yo creo que el tiro les debe salir por la culata a el presidente Pedro Castillo, porque se van a dar cuenta de la realidad del Perú. Es decir, un gobierno absolutamente inepto, ya lo hemos conversado, además profundamente corrupto, que tiene muchos casos de corrupción obscena y que está usando lamentablemente la Carta Democrática como su última carta para defenderse de esto que es inevitable, que se descubra y se pruebe lo que nosotros estamos denunciando como sociedad, digo.
Ahora, recordemos que el año 2000 tuvimos una misión observadora de las elecciones tan controvertidas de Fujimori en su reelección, que la presidía un guatemalteco, me acuerdo, Eduardo Stein, que al final fue el informe que empezó a detonar la caída de Fujimori. Y después la OEA nos acompañó en la transición. Yo creo que si esta comisión o grupo de alto nivel se porta de manera imparcial, creo que podría iniciar la transición a unas nuevas elecciones, acompañarnos en este acuerdo político para que los peruanos podamos de una vez cambiar de gobierno y de Congreso, que ya sabemos son absolutamente irresistibles 45 meses más, que es lo que terminaría el mandato de Pedro Castillo, ¿no? Claro, pero lo que estás diciendo, Carlos, es que de alguna manera, aunque no es determinante lo que diga la OEA, sí tiene un peso importante. Esta misión llamada por Castillo y que se ha dicho que podría ser un boomerang, al final sí podría dar un resultado de una radiografía de lo que está sucediendo en nuestro país, y si se logra que sea imparcial, en principio difícilmente va a ser favorable a un presidente que no solamente está siendo investigado, sino que todo el tiempo está teniendo un discurso en contra de las instituciones en general y que está minando incluso los ministerios, como lo hablábamos antes, más importantes y que atentan con la salud pública y con el bienestar de todos los peruanos. Entonces, claro, el efecto boomerang por un lado, pero sobre todo el peso, ¿no? Porque la derecha se ha llenado un poco la boca diciendo, esto acá no tiene al final una importancia, ¿no? O una última palabra, o no determina nada. Pero si es favorable a la derecha, seguramente van a estar muy contentos de apoyar ese dictamen, ¿no? Es que yo creo que tocas precisamente el tema central cuando decimos a ver qué cosa es lo que quiere la derecha o qué cosa es lo que quiere el gobierno. Precisamente hay que romper esa dicotomía, porque el gobierno parte de, oiga, señores de la OEA, me quieren tumbar cuando he sido democráticamente elegido. Y entonces, claro, lo que efectivamente, si vienen con los oídos y los ojos abiertos la misión de la OEA, se va a dar cuenta que esa es una parte ya muy anterior de la historia y que defiende efectivamente un grupo que yo creo que es relativamente minoritario, finalmente, este fraudismo o lo que fuera. O sea, al gobierno lo que más le conviene es establecer una narrativa que parte ahí y que no tiene fisuras hasta ahora. Pero lo que estamos viendo en términos, efectivamente, de estos casos de corrupción y sobre todo, al final, de fondo, de esta destrucción institucional, no tiene nada que ver con el fraudismo, ¿no? Ni con ese no reconocimiento supuesto de las elecciones. O sea, yo creo que estamos en otro tipo de amenaza institucional. O sea, porque cuando hablas efectivamente de la Carta Democrática, estás hablando de que la democracia está puesta en peligro, y cuando lo que tú estás haciendo es desmontar el aparato estatal a partir de intereses absolutamente indefendibles, no tiene nada que ver pues con el tema de que si el señor fue democráticamente elegido o no, ¿no? Entonces, yo creo que parte del cambio en el debate va a ir por ese lado, tendría que ir por ese lado, para que cuando tú hablas con actores internacionales, por lo general, la respuesta que ellos te dicen es que fue democráticamente elegido. Sí, claro, pero acá estamos hablando de algo muy, muy distinto, que no tiene que ver con un capricho, en todo caso, de la oposición, sino con los resultados lamentablemente exhibidos por el propio gobierno. O sea, un país como el Perú, con más de 30 millones de habitantes, con el tamaño de economía que tenemos ahora, que es muchísimo más grande que la que teníamos hace un tiempo, no se puede dar el lujo de mantener durante 4 años más una situación así. O sea, claro, la erosión institucional es demasiado pronunciada, ¿no? O sea, tendrían que concluir los observadores que el primer violador de la Carta Interamericana Democrática es el presidente Castillo, ¿no? Por la opacidad, por la ineptitud, por estos rasgos antidemocráticos, incluso con la libertad de prensa, ¿no? Pero vamos a ver si lo ven así, ¿no? Vamos a ver cómo funciona esta Carta Democrática que ha pedido Pedro Castillo que se active. Vamos a la situación entre el Ministerio Público y el Poder Judicial. Han pasado varias cosas y es una guerra que yo quería preguntarles, ¿no? Con todo el tema del juez San Martín y de los fiscales, fiscal Vela, ¿no? Que ha estado también como
hablando sobre este tema. Esto es un asunto que viene ya de gobiernos pasados y de líos anteriores, ¿no? Nada tiene que ver con este gobierno, ¿o sí? Se amarran. Carlos. Mira, es un viejo lío, es una otra guerra, le diría yo, que ha tenido un detonante final por una casación que ha interpuesto Ollanta Humala para decirle a la justicia que dirima, que diga si los aportes irregulares para las campañas con la ley anterior constituyen delito de lavado de activos o no, ¿no? Y hay muchos juristas que mencionan que estuvo muy mal que reciban dinero, además era un prepago de coima, eso ha quedado claro, pero que eso, según la legislación de ese momento, no constituye delito y menos crimen organizado. Y lo que tiene que dirimir eso es el juez César San Martín, que es un juez probo, pero se le ha cuestionado dos cosas desde el lado del Ministerio Público, ¿no? Que él debe inhibirse porque ha tenido una vieja relación con el abogado José Danós del estudio GAS, que entiendo que es del estudio Checopar, que hizo un informe a favor de Odebrecht, y que después otro abogado reconocido, Carlos Caro Doria, ha sido su abogado con una sanción que ha tenido por la Junta Nacional de Justicia, relacionada a unas llamadas que hizo con el señor Walter Gutiérrez. Claro, pero lo señala la Corte de su... ¿Perdón? Quien lo señala es Vela, que justamente es el fiscal que está interesado en que todo esto se resuelva a favor de Sí, claro, lo que le dice, señor, usted inhíbase porque tiene estos conflictos de intereses, pero ha salido la Corte Suprema en pleno a respaldar a César San Martín y ha dicho, señor fiscal, usted no puede escoger el juez. Hay un juez reconocido que va a dirimir esto, va a pronunciarse de acuerdo a ley, obviamente sustentando su resolución. El problema es que si San Martín dice que no es delito y menos constituye crimen organizado, no solamente se cae el caso Humala, se cae el caso Keiko Fujimori y dependiendo del timing se pueden caer algunos casos de Vladimir Cerrón, también lavado de activos. Entonces, es un tema serio para el grupo Lavallato de la Fiscalía y que tiene repercusiones políticas. Ahora, no solamente es el único enfrentamiento, también hay una respuesta de la Corte Suprema frente al gobierno actual que Enrique lo conoce al detalle sí, también. Sí, ellos sí, en el pleno, así rapidito, en el pleno de esta semana, los Supremos discutieron no solamente el caso de la presión de Vela, que han salido pues a denunciarla prácticamente con nombre propio y que tiene que ver con lo que Carlos señala, que ojo, bonus track, San Martín mandó preso a Fujimori, ¿no? O sea, es decir, y este caso va a tener un efecto dominó si es que no se considera de delito en Keiko Fujimori. Así que bueno, tampoco creo que se le podría señalar a San Martín una cercanía con el fujimorismo, por ejemplo. Entonces, yo creo que habría que dejar que los jueces deliberen y lleguen a una decisión. Pero segundo tienes, ojo, la Junta Nacional de Justicia que va a ratificar para empezar a San Martín esta semana y que un informe del consejero Tom Berry está pidiendo la destitución de Elvia Barrios y el señor Arévalo, que es el otro supremo que continuaría o que sucedería, es uno de los posibles sucesores de Elvia Barrios por un caso muy cuestionable, ¿no? O sea, porque familiares suyos terminaron trabajando en el Jurado Nacional de Elecciones, no en el Poder Judicial. Ya el Tribunal Constitucional definió que tú en todo caso estás cometiendo nepotismo o hay prohibición si tu familiar no trabaja en tu institución. Entonces ahí ya es cuestionable, pero además ellos también han discutido el término de neogolpismo acuñado por Pedro Castillo que incluye al Poder Judicial en la supuesta conspiración. Y la OEA se va a reunir con Elvia Barrios. Entonces, ahorita, en realidad, lo que tenemos, con lo que señala Carlos y lo que estamos escribiendo, es un choque de poderes que va cruzado desde el Ministerio Público al Poder Judicial, del Poder Judicial al Ejecutivo, del Congreso al Ejecutivo. Así que la OEA va a encontrar una canchita, un vecindario bastante interesante, ¿no? Sí, lleno de dinamitas por todas partes. Y con estas dinamitas nos vamos a quedar para la próxima versión de 3x7 porque hemos llegado a los 21 minutos con estos 3 temas y veremos si la próxima semana tenemos novedades sobre esta comisión y a ver qué se va soltando en el camino. Chao. Chao. Nos vemos. Nos vemos el próximo sábado.